jóvenes empresarios de la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza. Y en este caso, bueno, voy a estar presentando ya en vivo, bueno, a Ignacio y a Erika, que se hacen presentes hoy. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo tranqui? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Nacho, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Día lluvioso, pero bien. No, está terrible hoy. Bueno, hoy primero, bueno, la presento a Nacho, ya ha venido varias veces. Erika la primera vez que viene. En este caso tenemos kinesiólogo, si no me equivoco. Kinesióloga, sí. Yo, bueno, antes de seguir con todo, quiero saber cómo es el trabajo porque en cámara no se ve. Estás con compañía, digamos. Soy con compañía, sí. ¿Estás embarazada de cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. Mi pregunta es, ¿el trabajo de kinesióloga se complica estando embarazada? ¿Cómo es esto? Porque te digo, es la primera vez que veo, o las veces que fui a kinesiología. Una kinesióloga que embarazada. sí, Mira, depende mucho del tipo de trabajo que hagas. claro. La kinesiología tiene un abanico muy grande de posibilidades de trabajo, de salida laboral. Puedes trabajar en muchos aspectos, desde terapia intensiva, estética, postura, o la kinesiología más convencional, que es la traumatológica, que es la que todos se les viene a la cabeza al momento de pensar en un kinesiólogo, ¿no? La realidad es que yo trabajo con postura, que trabajo en el suelo, así que bueno, fue todo un cambio que tuve que hacer, que tuve que organizar. Por suerte tengo mi consultorio propio, entonces puedo organizarme de manera tal de trabajar un poquito menos, pero también hago kinesiología vestibular. ¿Qué es eso? Es la kinesiología para el equilibrio. Ok. Trabajamos principalmente con adultos mayores y con pacientes que tienen problemas exactamente en esa zona de, vamos a decir, a grandes rasgos del cerebro. Ok. Pueden ser en varias partes del caminito del sistema vestibular, pero principalmente en eso, ¿sí? Entonces no hago fuerza. Bien, en bien. ese caso. Quiero decirte que tengo casi una tarjeta de vitalicio en kinesiología, así que hay mucho para charlar. Pablito también, hay varios acá heridos en la radio. Pero bueno, primero preguntarte hace cuánto que estás con el consultorio propio. Muy poquito. Abrí en septiembre del año pasado. Ah, no llega un año. No llevo un año. La realidad es que yo hace 5 años que me recibí acá en la UNLAM. También soy docente acá en la universidad, en la carrera de kinesiología. Y la realidad es que no me animaba. Tuve, por suerte, siempre la posibilidad de hacerlo, gracias principalmente a mi suegro y a mis viejos, que siempre están ahí para darnos una mano. Y no me animaba. Y bueno, mi marido acá, Ignacio. Lo hubiera dicho de arranque, por favor. Y no lo sabía, también felicitaciones a ambos. Gracias. Forma parte de la cámara ya hace, no sé, ¿cuántos años? 2 años. 2 años más o menos. Y en un momento la cámara daban unas charlas con unas meriendas y que eran abiertas al público. Y bueno, él me propuso ir para ver, para conocer, para adentrarme un poco más en el ámbito, entre comillas, empresarial, que por lo menos a mí es una pata que me falta. O sea, yo soy profesional de salud y es como Claro. que eso es un poco ajeno. Y bueno, empecé a escuchar las charlas, lo que proponían, lo que exponían. Y de hecho, en la misma cámara se me acercaron principalmente Jessy y Mati, que son 2 integrantes de la cámara, los... no sé, ¿qué son? Sí, no. Jessy, el presidente de jóvenes, pero en su momento era Mati el Era presidente Mati. y Y ella Jessy la la vice. Y bueno, los chicos se acercaron principalmente para preguntarme qué era lo que hacía y cómo me desenvolvía. Y me dieron una re mano en pensar un poco más grande, empezar a ver cómo podía hacer, cómo podía involucrar. Y la verdad que yo esto lo destaco un montón, de que totalmente desinteresados se acercaron a preguntarme a mí qué es lo que hacía, cómo ayudarme, buscar en eso. De hecho, ya hay una parte de la kinesiología que también hago, que es ergonomía, que es la adaptación del espacio de trabajo al trabajador, que en ese momento todavía lo estaba estudiando. Y Mati también tiene en su trabajo una beta que va por la ergonomía, y él, haciendo incluso lo mismo que yo, se acercó a decirme: mira, si querés te cuento cómo lo hago, cómo lo organizo, para darme una mano. Claro. Y bueno, y ahí me animé. Así que desde septiembre del año pasado abrí.
primero trabajando yo solita y ahora ya un poquito más acompañada. Ah, bien, es bueno. No solo, no solo por No, el no sé. bebé, sino con otros profesionales. Claro, vos cuando arrancás directamente estabas como, digamos, profesional y también, digamos, administrativa del lugar, como recibiendo gente, ¿o ya habías empezado con alguien? No, totalmente sola. Claro, Hacía todo yo. bien. Y quiero preguntarte, bueno, primero también cómo fue el cambio o el momento de decir, che, tengo ganas de dar clases, porque no es solamente, bueno, me recibo y hago lo mío, sino también esa pata pedagógica que no a todos como que le pica el bichito ese. Mirá, a mí por suerte esa oportunidad me surgió, no me surgió siendo alumna, sino como que me empecé a interesar siendo alumna, más o menos en segundo año, donde me dieron el espacio para ir y escuchar, aunque sea las clases, y empezar como a ver cómo se daban las clases y desde el rol docente. Y cuando me recibí, me ofrecieron el lugar para darlo. Y la verdad que es algo que me gusta porque me mantiene actualizada, porque me mantiene cerca de los chicos, porque está bueno. No sé, me encanta. Es como un momento en donde siento que le devuelvo un poco también a la universidad todo lo que me dio. Y acompaño a los chicos, los ayudo con lo que puedo. A veces no es solo de la materia que uno da. Habiendo sido alumna de la UNLAM, también a veces le doy una mano doy clases en primer año y en segundo. Entonces a veces le doy una mano con, bueno, cómo te tenés que anotar, o fíjate que tenés este espacio, en la facu tenés esta fotocopiadora, ¿viste? Eso de Claro. ser alumno del UNLAM que te da esa posibilidad. Ahora, perdón, porque la parte de medicina, de salud, es relativamente de las más nuevas de la universidad. Tranquilamente no sos no digo de las primeras camadas, pero no tenés mucha gente antes que se haya recibido acá. No, mira, la primera camada de kinesio se recibió en el 2016, si no me equivoco. Claro. Y yo me recibí en el 2019. Claro. La verdad que la carrera se fue armando a mi criterio, súper linda, y todo el tiempo están buscando el progreso y el cambio y siempre mantenerse actualizados. La verdad que eso es algo súper valorable desde la coordinación y toda la gente que acompaña ese cambio, porque fue cambiando mucho desde los chicos que se recibieron en 2016 hasta nosotros y sigue progresando. Claro. La verdad que con orgullo digo que los egresados de kinesiología del UNLAM somos muy codiciados en el campo laboral y que nos da mucha salida laboral y tenemos conocimiento de un montón de cosas que quizás a comparación de otras universidades o por ahí trabajando con colegas de otras universidades, obviamente ellos tienen sus fortalezas y nosotros las nuestras, pero la verdad que somos muy codiciados y a comparación estamos como más empapados en todas las vetas de la kinesiología que capaz que en otros lados, por ejemplo esto del sistema vestibular, que yo me dedico a eso, pero que la base la adquirí acá. O sea, no la base como porque es un posgrado, pero sí como el conocimiento de saber qué es, que por ahí otros kines no tienen tanto conocimiento al respecto. No saben, por ejemplo, diferenciar a un paciente en una consulta traumatológica de si tiene un trastorno vestibular o no, Claro. como para derivar. Que acá siempre nos dieron esa capacidad de diferenciar a quién podemos atender y a quién no. Justo mencionaste esto de los posgrados, y bueno, algo que justamente estoy haciendo yo es RPG. Uh-huh. Y bueno, me dijeron que es como un posgrado, es una capacitación aparte de la carrera. Una vez que se termina la carrera, no te voy a decir el número exacto, pero ¿tenés una idea de más o menos cuántos posgrados hay pasados la carrera? No sé, ¿hay más de 10, más de 20? ¿Cómo se maneja eso? Mira. Porque obviamente, claro, uno hace la carrera en general y después se va, bueno, yo quiero dedicarme, no sé, a la parte inferior, a la parte superior, bueno, esto que mencionaste, lo que haces vos, RPG que dije yo, es un mundo completamente gigante a la hora de la kinesiología, que uno capaz no está enterado de eso. Sí, la realidad es que
catalogados como posgrados, no te sé decir Claro. cuántos hay, porque tiene que tener unas consideraciones específicas. Sí, o especializaciones quizás. Sí, la realidad es que vos podés hacer cursos para especializarte, podés hacer una especialización que puede estar avalada o no por distintas entidades, lo mismo podés hacer posgrados, pero el abanico es gigante, no te sé decir, Claro. te diría 50 Mira. de entre cursos que puedes hacer de técnicas únicamente, que por ahí son cursos más cortos, pero que te puedes especializar, por ejemplo, en un curso de punción seca que usas algunas agujitas de acupuntura en puntos específicos. Mira. O puedes hacer la especialización en acupuntura, que depende de dónde la estudies, puede ser un curso, o puede ser años, que estudies 2 años, depende de lo que vos busques, pero dentro de la carrera de kinesio puedes trabajar como intensivista, puedes trabajar solo en cardiorrespiratorio, solo en cardio, solo en respi, puedes trabajar en neurología, traumatología, tenés abanicos, traumatología puedes hacer deporte, puedes hacer RPG, puedes hacer kinesiología traumatológica secas, en consultorio, con pacientes agudos, con pacientes crónicos, puedes hacer cuidados paliativos, puedes trabajar en estética, en posquirúrgicos, de oncológicos o posquirúrgicos estéticos. Claro, es gigante la rama. Sí, docencia, investigación, Claro. o sea, tenés muchas, y depende de lo que vos elijas, te vas a ir como especializando en esa rama y vas agrandando. La realidad es que cuando te recibís, en teoría puedes empezar a trabajar en todas las opciones, pero siempre necesitas un poquito más. El profesional de salud es un profesional que tiene que estar en constante actualización, porque cambia todo el tiempo. Claro. Bueno, a ver, te recibiste, hiciste la capacitación, empezaste a trabajar, ahora tenés tu propio local. Uh-huh. Te sumaste ahora a la cámara también. Vas cumpliendo pasos, ¿no? Que uno se va proponiendo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O cuál es como decir, bueno, este es el objetivo a donde quiero llegar? A eso. Mira, no tengo mucho esa proyección a futuro tanto con lo que me gusta a mí. La realidad es que me gustaría estudiar mucho por una especialización que es piso pélvico, la rehabilitación de piso pélvico, principalmente en los pacientes que hacen conversión de sexo. Se utiliza mucho también en todo lo que es incontinencia. Okay. Que hace rato que lo quiero hacer. Ese sería como mi progreso, pero primero tengo que buscar organizar de alguna manera mi consultorio, que bueno, para eso los chicos de la cámara siempre están dispuestos a darme una mano, de ver cómo por ahí organizarlo de una manera que yo tenga tiempo para hacer el curso, trabajar y al mismo tiempo ahora coordinar un bebé en el Claro. medio, ¿no? Por ahí tengo la cabeza un poco más puesta en eso, pero mi proyección a futuro sería por ahí, esa especialización y acomodarme un poco con eso. Bien, cuando te sumaste, bueno, a la cámara el año pasado, habías dicho. Sí, el año pasado. ¿Cómo fue? Bueno, Nacho te había acompañado y los demás chicos también, Mati y Jessy. Pero ¿qué fuiste? ¿A charla? ¿Fuiste a un encuentro a capacitarte con algo? ¿Cómo fue eso? Mira, el año pasado hacían unas meriendas donde iban distintos expositores, ¿se dice? Expositores a contar un poco de distintos temas. Y no me olvido el primer tema que se expuso era cómo manejarte las redes sociales. Okay. Y mostrar lo que vos hacías en las redes sociales. Y después el siguiente a ese fue cómo armar un modelo de negocios. Bien. Y esas dos charlas es como que me dijeron, ok, capaz puedo hacerlo yo, porque no sabía cómo organizarme. Y fue de esa manera, yendo a esas meriendas y esas que eran abiertas al público, que la verdad que estaban muy buenas. Pero bueno, es así. Bien, bien. Lo sumo, bueno, un poco a Nacho a la charla. Antes de pasar a lo que va a ser el emprender, que falta menos de un mes ya en la universidad, ¿cómo es esto de ir, capaz para algunos parece un montón, para otros no, capaz de decir, bueno, vamos a captar, no sé, a esta persona, a este emprendedor, es simplemente esto, el diálogo, el boca en boca, decir, che, ¿por qué no te venís? Es como ir captando gente para ayudarla, para acompañarla. Sí,
es un poco de parte a veces que llegan acá por la radio, a veces por redes, por otros medios, pero es más que nada el charlar, el sentarse a tomar un café y estas cuestiones porque creo que donde más uno se queda con el recuerdo son tal vez esas charlas, si bien me refiero a la charla tal vez con Mati o con Jessy, que uno se sienta a hablar, che, mirá, me pasa esta situación, o estoy arrancando, o me da miedo arrancar, y tal vez que a veces uno pasa que cuando no arranca a emprender o cuando no empieza es como que le tiene miedo, le tiene cierta duda a arrancar, y cuando empezás a estar en contacto con otros que están en eso y que fueron probando, y o a veces uno tiene miedo a errar, a equivocarse, y va a pasar, y es lo más probable que erres más veces de las que aciertes, pero el tema es arrancar, empezar y tal vez venir a una charla o tomar un café y, Claro. che, mirá qué dudas tenés, desinteresadamente, si después se quieren incorporar, bienvenido sea, pero si no, por lo menos para un oído y otro punto de vista y otra opinión que le pueda llegar a servir. Claro, claro. Y se puede sumar cualquiera. Sí, eso no hay problema. Así que bienvenidos. Ahora, bueno, como estabas comentando también el tema del emprender, ahora ya falta poquito, es el 11 de septiembre. Así que estamos todavía, ya tenemos, si no me equivoco, 70 inscriptos. Ah, bastante. Hasta ahora sí, bastante. Así que todavía siguen abiertas. Tenemos hasta fin de mes porque son 2 etapas de la inscripción. Tenemos una primera etapa donde se llena un formulario más chico y después se hace de eso un filtro a cierto cupo por cada terna. Y después de ahí se hace un segundo formulario con mucha más información, un detalle, un video y todo eso. Entonces, por eso, si bien es el 11, nosotros tenemos hasta fin de mes para seguir sumando gente. Así que bienvenidos todo el que se quiera sumar. Hay muchas categorías, hay convivencia generacional, hay nuevos emprendimientos, hay también una mención especial para Emprendedor UNLAM. Así que cualquiera que haya participado, haya cursado una carrera acá en la facultad, es bienvenido a anotarse sin necesidad de que viva o tenga residencia acá en el municipio. Bien, ¿y requisitos? Requisito principalmente ser mayor de edad, tener un quit activo y bueno, residir o tener el domicilio comercial acá en Matanza es lo principal, excepto, como decía, la Emprendedor UNLAM, todos los demás tendrían que mínimo cubrir esas 3. Ok, bien, bien. Bueno, dijiste más o menos unos 70 inscriptos. Sí. Pero gente que se acerque a ser parte, ¿cuántos suelen llegar? Porque uno dice, bueno, no creo que sean solamente 70 personas. Va a ir más gente. No, sí. Al emprender en general, creo que el año pasado estábamos en algo de 400 personas, 500 personas aproximadamente. Bien. No tengo el número exacto, pero más o menos estamos rondando en eso. Y de eso siempre va llegando alguno, obviamente no todo el potencial del emprender llega a la cámara, pero después siempre alguno se va sumando, se va incorporando, así que después, bueno, obviamente después con los que forman o vienen a participar del emprender, específico de los clasificados, hacemos una cena después del emprender, hacemos una reunión todos juntos para conocernos entre todos y empezar a charlar un poco, como decíamos, el cafecito de, che, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo vienen? ¿Qué dudas tenés? ¿Cuál es, como le preguntabas a ella, cuál es tu paso a seguir? ¿Qué te gustaría? Y tal vez dar un tips o una ayuda, un contacto, decir, che, mira, fíjate por este lado, anda para allá, como para dar una mano. Bien, bien. Paso en limpio las categorías, que las Dale. tengo acá a mano, que serían impacto social, convivencia generacional, proyección internacional, desarrollo tecnológico, desarrollo local. Perdón, ¿qué es local? Que sea que tenga impacto a lo global y también en parte local. No, la idea es que sea una temática o algo que esté a nivel mundial, Ok. llevarlo al nicho local, por así decirlo. Bien. Entonces algo que está como innovación en otras partes del mundo, que llevarlo acá al municipio o a la zona. Bien, bien. Y los que me faltan son promoción al oficio, nuevo emprendimiento, comercio local y emprendedor online, que vos no sé qué Exacto. habías mencionado. ¿Algo más que falte decir del emprender, que quieran contar también? No, principalmente van a estar ustedes también acá, espero, acompañándonos. Sí, somos los de... Sí. Después que uno de los oradores ya confirmó, es Mariano Sirena, ya había participado en unas charlas en la Cámara y va a venir como orador. Bien. Y después, no sé si puede ser que me quede alguna cosa más en el tintero, pero... Está bien. Quedan cuestión- todavía 4 Sí. semanas en el medio Sí. para ir contando. Exacto. Bien. Bueno, Nacho, Erika, muchas gracias por venir. A vos. Y bueno, a seguir con los éxitos y ya falta poquito. Ya falta poquito. Bien, bien, bueno, éxitos ahí también. Muchísimas gracias. Bueno.